Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es Lo que no sabías que necesitas conocer. Lo que no sabíamos este día martes tiene que ver con algo que a mí me gusta mucho. Sí, pero tú no estás todavía en edad de preocuparte de aquello, pero es cierto, las arrugas son... No, yo decía con dormir, pues, Carlos. con dormir, quería hablar de arrugas. ¿Cómo me van a gustar las arrugas a nadie? Por eso, yo digo, no tienes por qué preocuparte todavía. Oye, no, yo no tengo mucho de qué preocuparme. 30 años ahí. Te veo bien beneficiada por la genética. Por la genética, sí, pero igual hay que cuidarse. Sí. Mira, mi padre ayer me decía, tiene 73 años, y me decía que por primera vez en la vida está poniéndose crema. Mira, oye, ojo, sí. Nunca es tarde. Los hombres nos estamos poniendo crema ahora. Hay que aprender eso. Viene el Día del Padre. Exacto. ¿Por qué estamos hablando de arrugas en este caso? Y también tú de dormir. Porque hay un doctor especializado de una clínica especializada en terapias con células madre que se llama DBC STEM en España. Se llama el doctor Luis Cona, y que relacionó el envejecimiento y las arrugas con el proceso del dormir. ¿Por qué? Porque ha dicho que mientras dormimos podemos adoptar posturas que eviten que nos arruguemos tanto. Ah, claro, pues hay gente que duerme con el brazo ahí, tirándose la cara para arriba. Tiene todo que ver. ¿Tú sabes cómo duermen las coreanas? ¿Cómo duermen? Que tienen una piel preciosa. Ajá. Duermen con un montón de cosas en la cara que les afirma. Pero qué incómodo. Incomodísimo. Sí. Pero la piel que tienen a los 70 parecen de 20. Tú dices que vale la pena, digamos. Bueno, cada loco con su tema. El doctor Luis Cona en el Daily Mail habló y dijo que dormir boca abajo añade presión repetida sobre la piel. Claro. Y entonces contribuye a la formación de arrugas con el tiempo. Van a salir arrugas hasta en la nariz. Si usted que nos está escuchando duerme boca abajo, sepa que puede estar contribuyendo a verse un poquito más arrugado con el tiempo. Boca arriba, por ejemplo, descansar boca arriba es elemental si uno quiere proteger su piel. Eso, hay que dormir así como en un ataúd. Claro, listo. Justamente. Invertir en fundas de almohada de seda también y mantener una rutina de cuidado de piel son otras medidas para proteger la piel durante el sueño. Así es que... Funda de seda, esa es fundamental, pero bastante cara. Así es. Duerma boca arriba entonces, si quiere verse más joven y no se sano. mueva. ¿Qué escuchamos ya a esta hora de la mañana, Carlos? A los electrodomésticos. Esta no la tenía yo, esta canción de electrodomésticos, Detrás del alma. ¿No la tenías en tu radar? Mira. En mi radar, fíjate, bueno, pero la voz es inconfundible. Sí. Y es la canción que escogió nuestro entrevistado esta mañana, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble, para comenzar. ¿Qué tal? Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué elegiste esta canción? La elegí porque yo no ubicaba electrodomésticos de oído y lo vi por primera vez en un festival, Gustaco que se llama, que es un festival era de música chilena porque se acabó, entonces primero era para recordar ese festival donde vivían muchas bandas chilenas, emergentes, consagradas, y era un muy bonito espacio. Y también porque después de escucharlos ahí me hice algo fanático y los he escuchado después, y en uno de sus últimos conciertos acá en el Teatro Oriente, en el que está en Pedro Valdivia. Sí. Yo creo que es el mejor sonido que he escuchado en un concierto en vivo, y aparte invitaron a Sebastián Jordán en la trompeta, que fue mi profe, así que... Mira, ¿pero tú eres músico? Toco trompeta hace poco. Mira. Perfecto. O sea, no hace tampoco, hace como 5 años, pero es un instrumento complicado. Sí, súper, no cualquiera. ¿En banda o solista? Tengo una banda, pero ahí aficionada, con amigos. Política y música. Mira, ¿Qué me dices? ¿Qué estilo es la banda? Cumbia. ¡Cumbia! ¿Y ya han tocado o no? Hemos tocado en cumpleaños de amigos, en casa. ¿Y cómo se llama la banda? Banda Ácida. Banda Ácida. ¿Tienen Instagram? Tenemos Instagram. La voy a buscar. Si gana Gonzalo Vinter, ¿van a tocar ahí? Claro, si nos invitan. Mira, banda Podría ser ahí para el candidato presidencial del Frente Amplio. Una buena idea. Tienen hartas cosas en común entonces, política y música aquí con Carlos, que también... Estoy viendo, cumbia ácida y otras hierbas, dice el Instagram de Banda Ácida. Ya, todo que ver ahí con la música chilena. Ya, hablemos de temas también políticos. De la música a la política. Nos ayudan. Y entre ellos, bueno, hablar del Frente Amplio, del momento que están viviendo, obviamente en medio de un año electoral donde la candidatura de Gonzalo Vinter ha ido adquiriendo cierto protagonismo de acuerdo a cómo avanza el tiempo, también obviamente por las apariciones del propio Gonzalo Vinter en los medios, las entrevistas que ha dado, entre ellas la entrevista que en Radio La Clave la semana pasada dio, cuando él habla de entregar su dieta parlamentaria.
Y claro, eso generó bastante polémica. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son los pasos a seguir, por ejemplo, del Frente Amplio para evitar que haya otras candidaturas dentro de las primarias que puedan seguir tomando relevancia respecto de lo que ocurre con el propio Gonzalo Vinter? Este viernes empieza el periodo de propaganda, en donde nosotros estamos muy optimistas porque hemos visto cómo se van formando grupos de voluntarios, grupos autoconvocados a nivel nacional para salir a hacer campaña, para salir a contar nuestras ideas, para salir a contar por qué creemos que Gonzalo Vinter es el candidato que tiene la convicción para lograr ciertos cambios que llevan harto tiempo esperando. Y vemos que la derecha ya lo siente como amenaza también. Ayer, después del debate que hubo en ADN, salió el presidente de la SNA, salió Daniel Manzú y han salido varios a responderle, y vemos que está marcando también la pauta y que la derecha lo lee como la principal amenaza y quien le puede ganar en la segunda vuelta. Andrés, y cuando hablamos de amenazas, y referente a esta pregunta que también hace Carlos, también Gonzalo Vinter, más allá de su trabajo en particular como diputado y como uno lo conoce en su trayectoria política, por supuesto que, y se lo preguntábamos, sin lugar a dudas, tiene detrás el nombre del Frente Amplio, que puede ser muy positivo en el sentido de que uno también lo observa, al menos yo lo escuché muy similar a los discursos del presidente Boric ayer en el debate de ADN. Había algunas cosas que yo decía, no sé si es el presidente Boric o es Gonzalo Vinter quien está hablando, por la forma, digamos, más que por el tono de voz, pero por la forma se parece muchísimo. Pero por otra parte también hay un montón de aspectos que ha tenido que vivir el Frente Amplio, desde la crítica a su juventud, a su falta de experiencia, hasta podríamos hablar del caso Procultura. Hay muchos dolores que tiene que enfrentar Gonzalo Vinter respecto a este vínculo, pero ¿cuáles crees tú que son los mayores dolores que tiene que vivir el Frente Amplio hoy en día? Y bueno, desde que también se hace la conjunción de todos los partidos a llegar a este nombre en común. Yo creo que, como todos los partidos que van adquiriendo historia y experiencia, van adquiriendo también ciertos dolores, como dices tú, ciertos momentos difíciles, ciertos momentos duros, y ahí al Frente Amplio yo creo que el caso Convenio fue un momento muy duro, porque vimos en gente de nuestras propias filas casos de corrupción, algo que no esperábamos, pero que supimos reaccionar de todas formas, que nos querellamos, expulsamos y tomamos todas las medidas, pero en el minuto que igual, más encima en el caso de Democracia Viva, era gente que había tenido relevancia y que tenía relevancia pública, claramente es un dolor, algo que va totalmente en contra de nuestros principios, y también vemos que en ese caso, por aprovechamiento, se trató de enlodar todo un proyecto por algún caso particular que se aisló rápidamente. Pero sin duda ese fue un momento duro, pero creemos que la reacción que tuvimos y que vamos a seguir teniendo cada vez que haya cualquier caso de falta de la probidad, de corrupción cercano o que esté en nuestra fila, vamos a tener la misma actitud, de no, sin defensas corporativas, colaborando con la justicia, y creemos que eso se transforma también en un activo finalmente y en un valor, porque podemos mostrar que en el Frente Amplio no hay espacio para malas prácticas, no hay espacio para corrupción, y también lo ha dicho así nuestro candidato. Y transversalmente el dolor de la falta de experiencia, de la juventud, que se ve muchísimo, sobre todo en parlamentarios, en las mismas bases del Frente Amplio, como que es algo que siempre se destaca, y el Frente Amplio también surge de eso, surge desde ideas bastante nuevas, juveniles, pero por otra parte, en este gobierno fue una de las mayores críticas, sigue siendo. La falta de experiencia se supera con experiencia primero, entonces yo creo que cada vez es una crítica que menos asidero tiene, pero también la juventud tiene ciertas desventajas, pero también tiene ciertas ventajas o ciertas cosas positivas. Más en la campaña del presidente, y volviendo a la música, la canción de León Gieco, cuando dicen la juventud no tiene experiencia, nosotros mismos la ocupábamos como campaña porque entendemos que también hay un valor ahí, pero... Bueno, Giorgio Jackson, cuando gana el presidente Boric, dice la amalgama perfecta entre experiencia y juventud, haciendo alusión a la canción de Ricardo Arjona. Prefiero la de Gieco, yo sí, porque no envejeció muy bien esa frase. Y bueno, también por la trayectoria de lo que fue Giorgio Jackson también después en el gobierno. Ya, pero ¿no les parece que podría ser algo que sea un fantasma para la candidatura de Gonzalo Vinter? En ningún caso. Yo creo que el presidente Boric, por ejemplo, también, que él hacía esta crítica, ha demostrado
ser capaz de liderar una coalición que mezcla distintas experiencias, mezcla distintas formas de ver la política, mezcla distintas trayectorias de distintos partidos, algunos más jóvenes, algunos con larga historia, pero que hemos sabido encontrarnos en un gobierno y liderado por el presidente Boric, que es del Frente Amplio. Y vemos ahí que hay una fortaleza, porque nosotros proyectamos el futuro y el ciclo que viene en coalición, en una coalición amplia que logre mayorías sociales y políticas por los cambios, y por lo tanto ahí creemos que el Frente Amplio tiene la capacidad de liderar y de acercar esas distintas visiones que se encuentran en la coalición actualmente de gobierno. Unidos por Chile se llama en nuestra primaria, que esperamos se proyecte en el tiempo para responder a las necesidades de Chile. Sí, estamos conversando con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Kuble. A ver, sigamos con la canción de León Gieco. Me estaba acordando de las líneas y dice, menos mal que nunca la tenga la experiencia de robar, experiencia de mentir, dice. Pero, claro, hoy día hay quienes en el electorado pueden decir, a ver, pero momento, esto que dijeron que nunca iba a ocurrir, el presidente Boric y los representantes del Frente Amplio, en su gobierno ocurrió y empiezan a hacer la lista, ¿no? Procultura, convenios, las licencias médicas, incluso más allá de que sean responsabilidades personales. ¿Cómo va a enfrentar el Frente Amplio una campaña, las primarias y eventualmente también, si es que llega a ganar Gonzalo Vinter, de ahí en adelante el duelo con los representantes de la derecha política? Esta imagen, ¿no? De que en la administración del presidente Gabriel Boric se dieron sucesivos actos de eventuales faltas a la probidad. Creo que ahí lo que debemos mostrar y lo que hemos empujado es una condena y un rechazo transversal. Y eso creo que es la forma de ir generando una institucionalidad donde esto cada vez tenga menos espacio. Porque si los partidos, cuando les toca a ellos, defienden, y cuando les toca a los otros apuntan con el dedo, vamos a terminar en un juego de suma cero. Y nosotros no hicimos eso. Nosotros, cuando tocó con los propios, como decía antes, los expulsamos, nos querellamos, colaboramos con la justicia porque no nos parece que tenga que haber espacio para aquello en la política. Y esos principios, esa idea no va a cambiar. El Frente Amplio va a seguir defendiendo aquello. Y por lo tanto, si hoy día la derecha apunta tanto con el dedo y está tan arriba de condenar los casos de corrupción de probidad, me parece espectacular, me parece que vamos avanzando hacia donde debemos, que todos, pero esperemos que cuando les toque a ellos también sea así. Y escuchaba antes el caso de Sierra Bella, que estaban juntos conversando de eso, sí, en donde el Partido Republicano se hace querellante, dice que esto no puede ser, y de nuevo apuntando con el dedo, pero yo no lo he visto querellarse cuando les tocan sus casos. Entonces esa como doble estándar creo que no lo hace bien, y nosotros no lo hemos tenido. Nosotros condenamos todos los casos de corrupción, independientes si sean de izquierda, de derecha, de nuestro partido, de otro, porque en la política no puede ser para servirse cuando el Estado todavía tiene tantas necesidades, cuando vemos que la gente demanda mayor Estado, demanda un Estado que le responda más rápidamente en salud, demanda un Estado que esté más presente en seguridad. Estas faltas a la probidad obviamente dañan la confianza y también dañan la propia capacidad del Estado. Y por lo tanto, quienes creemos en un Estado fuerte, presente, tenemos que ser los primeros en condenar. Ahora, ayer la Contralora Dorothy Pérez también criticaba, ¿no?, que las instituciones públicas hoy día fallaron también en la fiscalización, en el control con este caso de las licencias médicas. Sin duda, porque finalmente la responsabilidad de fiscalizar licencias médicas no le corresponde a la Contraloría, y es más, ellos hoy día no pueden decir que estas licencias son fraudulentas, pueden decir que son presuntamente fraudulentas porque no tienen la atribución, sino que está en otra institucionalidad pública. Por lo demás, que claro, siempre hay que revisar el caso a caso, pero en el número 25.000 todos sabemos que muchos de ellos sí son casos reales de licencias fraudulentas, y por lo tanto, sí, es una falla. Yo me imagino aquella persona que está esperando horas en un consultorio para que lo atiendan, que ve que a veces si sufre un asalto, la policía se demora en llegar y de repente ve que el Estado no le responde. Esto claramente le indigna, pero la respuesta fácil que a veces dan de hay que barrer con todos, hay que achicar el Estado, va a debilitar más incluso esa institucionalidad. Por lo tanto, por ahí no va la respuesta. La respuesta creo que va en ser claros en la condena a la probidad, a las faltas de probidad, ser claros en transversalmente decir que esto no tiene espacio, y por eso al menos la respuesta de la política ante el caso de licencias me ha parecido positiva, porque ha sido transversal el rechazo. Y probablemente van a ir saliendo casos de todos los sectores políticos. Ya salió el alcalde republicano, y si todos decimos no hay espacio para esto, la política es para servir a la gente, vamos a ir formando una institucionalidad más robusta. Sí que lo vería como una oportunidad de transversalmente
jugársela por fortalecer la función pública del Estado y hemos visto que en esa línea va la reacción. Andrés, en esa línea también nos imaginamos que el presidente Boric va a hablar de esto en su próxima cuenta pública, que estábamos conversando ahí con Carlos, que está todo el tema de su hija, no sabemos cuándo van a hacer, ojalá, bueno, salga todo bien para esta última cuenta pública y él esté tranquilo para poder entregarla, pero ¿cuáles son los temas más importantes que ustedes creen que tienen que estar sobre la mesa? Y respecto a esto mismo que tú nos mencionabas, los temas de probidad, por supuesto, uno imagina que va a abordarlos. Yo me imagino que va a abordarlo porque han estado en agenda y es importante mostrar lo que se ha hecho, lo que queda por hacer. Recordemos cuando estalló el caso convenio se generó una comisión que propuso una serie de medidas, varias de ellas sí se han implementado. Entonces creo que es bueno contar cómo se ha avanzado, qué es lo que falta, y también creo que es importante que haya referencia a otras materias. Aborto nos parece un proyecto de ley bien importante que también generó alguna polémica esta semana. Porque fue parte de la conversación de lo que se iba a hacer durante todo el año hasta antes de esta cuenta pública. Entonces, por ahí la crítica también de la oposición de que por qué ahora, como se empieza a conversar esto una semana antes, justo antes de la última cuenta pública, si tuvieron todo un año. Claro, yo encuentro un poco injusta esa crítica porque siempre se planteó que el proyecto se iba a presentar una vez tomado de razón el reglamento de aborto en 3 causales que estaba en Contraloría. Y eso recién ocurrió el viernes pasado por tiempos que tiene la propia Contraloría, iteraciones para que ese reglamento efectivamente cumpla con la ley. Y eso ocurrió el viernes y por lo tanto, tal como se comprometió en un inicio, esto se presenta justo después. Entonces, esa crítica, y que no solo ha venido de la oposición, sino también de sectores del oficialismo. Sí. A mí, ayer la candidata Janet Jara criticó aquello, siendo que ella fue parte del comité político durante gran parte del año que se anunció, que es donde justamente se discuten los tiempos de las distintas políticas. Se desmarcó harto Janet Jara ayer en el debate de diferentes cosas, que dijo que ella cumplió como funcionaria ahí del gobierno, pero que ahora ella ve las perspectivas como militante del Partido Comunista, digamos. Y está bien, como candidata. O sea, yo creo que está bien que cada uno tenga sus visiones y creo que parte importante de la primaria es eso, poder hacer un análisis de qué fue lo positivo, lo que hay que avanzar, es parte de cómo se discute de cara a la ciudadanía respecto a las distintas visiones que hay sobre lo que fue este gobierno de coalición en donde todos participamos, sí, y cómo se proyecta a futuro, pero a veces la crítica también es media tramposa cuando se fue tan parte como plantear que los logros son solo de algunos y las cosas malas son de otros. No me parece tan correcto. Yo creo que en coalición tanto los logros como aquellas deficiencias son responsabilidad colectiva de quienes formamos parte de esa coalición. Es un buen punto. Sí, estamos conversando con el secretario general del Frente Amplio, Andrés Scuble, a propósito de la cuenta pública y del aborto. Entendiendo que su postura es de una crítica un tanto injusta por los calendarios y por cómo se dio también la tramitación del reglamento del aborto de 3 causales. Hay quienes dicen, bueno, se aprovecha también que hay un plazo un poco más acotado ahora dentro de la administración del presidente Boric para que se pueda discutir en el Parlamento este proyecto de aborto legal, íntegro, digamos, en ese sentido. Y por lo tanto, el tiempo también acotado hace que si este proyecto no tiene viabilidad, no tiene futuro en la negociación en el Parlamento, claro, haya menos que responsabilizar al gobierno del presidente Boric en términos de solamente cierta oportunidad legislativa. En democracia siempre se requieren mayorías parlamentarias para generar cambios, para generar proyectos de ley y por lo tanto, independiente del tiempo en que esto se presenta, si es que estuvieran los votos, se va a aprobar y si es que la mayoría no está de acuerdo, no se va a aprobar. Así funciona esto y yo espero que estén los votos. Yo espero sobre todo también que la propia coalición de gobierno esté ordenada. No me parece que ciertos senadores socialistas salgan inmediatamente a anunciar el proyecto a decir que no están de acuerdo, a decir que no es el tiempo, cuando sus mismos diputados habían dicho antes, si no lo presenta el gobierno, lo presentamos nosotros. Claro, la diputada Chicardini. Exactamente, entonces, y todo dentro de un mismo partido. Entonces, si yo sé que en los años electorales a veces se desordena un poco la conversación, pero bueno, aparte los 2 senadores ni siquiera tienen la reelección ahora, los 2 senadores Espinosa y Castro que hablan en contra del proyecto. ¿Es más fácil opinar así? Puede ser. Salida. O sea, no va de salida, le quedan 4 años más, tiene elecciones. Perfecto. Claro. Entonces yo llamaría sobre todo ahí al partido, más que a ellos mismos, a que ordenen sus vocerías, a que ordenen también cuál es la posición del partido que el partido va a empujar, porque hasta ahora del Partido Socialista la opinión que más se ha escuchado es la del senador Castro, sobre todo. Entonces yo creo que esa no es la opinión del partido y me gustaría que ese partido saliera
a decir cuál es su visión sobre el aborto. Sí, Andrés, a propósito de la carrera presidencial y de las primarias, generalmente hemos escuchado muchos discursos, muchas, interpelaciones del propio Gonzalo Vinter, por ejemplo, a Johannes Kaiser y a otros candidatos de la derecha. Pero ¿cómo hacer para, de aquí al resto de las primarias, diferenciarse realmente de las otras opciones que tienen en el oficialismo? Tomando en cuenta que hay dos candidatas, por ejemplo, que son exministras del propio presidente Boric y por lo tanto hay cierta señal, más allá de lo que digan, de los tintes que haya, de continuidad. Lo mismo que ocurre en el Frente Amplio. ¿Cómo se diferencian hoy día para que el electorado pueda decir en realidad él es mejor que ellas o que él? Yo creo que lo primero es que hay un valor en esa unidad y en el haber generado primaria. Yo sé que en una elección siempre hay que mostrar diferencias, pero primero, acá hay un valor de una coalición que es capaz de ponerse de acuerdo, que es capaz de generar primarias para elegir a su candidato, el que esperamos sea el próximo presidente de Chile. Y eso es un valor porque la derecha, por otra parte, muestra total incapacidad de ordenarse, total incapacidad de conversar cosas mínimas, zigzagueos ahí Matei que ofrece primarias, después que no, después que ofrece ministerio. Pero volvamos al oficialismo. ¿Cómo diferenciarse? Yo creo que en los mismos debates ya se han visto ciertas diferencias de énfasis, de estilo, de miradas y nuestra propuesta tiene que ver con mirar al futuro. Creemos que las viejas fórmulas o la nostalgia del pasado no va a entregar las soluciones que Chile requiere hoy. Decir, en los 90 las cosas funcionaban, cosa que aparte no es tan cierta, pero decir, y eso lo vamos a poner acá, vamos a aplicar la misma fórmula al 2025, es totalmente falso. O sea, no sé, los trenes a carbón funcionaron mucho tiempo, pero hoy día se los pone, los rieles actuales no funcionan. Hoy la día crítica que hace Vinter a la derecha. Los trenes eléctricos, no solo a la derecha, porque yo creo que también el proyecto de Carolina Toá a veces es nostálgico respecto a lo que fue la concertación, y esos años creo que no son transferibles a la realidad actual, y me parece que ahí a veces hay una falta de lectura de cómo se responde a la realidad actual. Y también hay temas específicos donde hay diferencia. Ayer, por ejemplo, salió la discusión sobre lo que pasa en Palestina. Y después de las reacciones, el senador Quintana dijo que no estaba de acuerdo con tratar esto desde la corrección política, desde las identidades, tratando de poner el discurso esto de los woke un poco. Claro. Y yo creo que lo que pasa en Palestina tiene poco y nada que ver con aquello. O sea, hay un genocidio, eso es lo que vemos nosotros. Vemos un pueblo que está siendo exterminado. Vemos que hay más de 50.000 muertos. Vemos que hay niños que mueren de hambre porque se corta la ayuda humanitaria. Sí. Vemos a Netanyahu permitiendo que se financie jamás para dividir y sin importar la cantidad de muertes que aquello genera. ¿Cómo frenamos los conflictos internacionales de acá, claro? Y por lo tanto decir que aquello, condenar ese genocidio tiene que ver con política identitaria, me parece que no es correcto, tiene que ver con posiciones políticas frente a lo que pasa en el mundo. Sí, pero de esas posiciones también ahí Gonzalo Vinter fue bastante enfático cuando vino aquí y nos dice que, porque me paró en seco, yo le dije que lo más probable era que es la continuidad de la que tanto se habla de este gobierno, era por su parte, porque también está en el mismo partido del presidente Boric, y él dijo que no, que estaba equivocada, que él no tenía la misma perspectiva, sino que Janet Jara y Carolina Toá también son gobiernos de continuidad, a pesar de que ellas hayan dicho que no. Esa es la perspectiva de Gonzalo Vinter. Mire, yo creo que no se puede engañar a la gente. Acá estamos en una primaria de la coalición de gobierno, pero creo que a veces el concepto de continuidad es engañoso, porque continuidad se asocia o uno lo pone en oposición al cambio, y nosotros no estamos en oposición al cambio. Nosotros creemos que hay que cambiar muchas de las estructuras que funcionan en nuestro país. Creemos que hay que cambiar muchas injusticias y para aquello creemos que se requiere convicción y también decisión para empujar esos cambios. Y por lo tanto, yo diría que es un poco extraño, pero lo que sería continuidad en nuestro país, si uno mira el periodo largo, desde el 2010 en adelante, es la alternancia. Lo que hemos tenido es un periodo largo de alternancia que muchas veces frena o impide que esos cambios, esas transformaciones ocurran, porque los periodos presidenciales son cortos, 4 años, atravesado en general. Y las promesas son muchas. Atravesado en general por 2 años electorales, en este caso fue atravesado por 4 años electorales. Por lo tanto,
creo que si abrimos un ciclo de una coalición que permanezca en el gobierno, es la forma de generar esos cambios. Por eso creo que el concepto de continuidad es un poquito engañoso. Andrés Kuble, secretario general del Frente Amplio, gracias por acompañarnos en Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, que estén muy bien. Que tengas buen día. Y nosotros ya nos vamos. Sí. Viene Clave Morse con toda la información de el mundo de los negocios. Junto a Daniel Fajardo, nosotros nos reencontramos mañana a las 8 en punto en Hora Clave, siempre conectados a través de YouTube, en nuestra transmisión, y también, por supuesto, puedes escuchar este programa en Spotify. Que estén bien. Chao, chao.